Qué raro. Hay algo acá raro con... Ahí está. Porque cuando uno... No sé qué pasa con el Zoom, cuando corto la presentación me queda como que tuviese abiertos dos PowerPoint con la misma presentación, cuando la dejo de compartir por momentos. Entonces me quedo, digo, ¿cuál era la presentación que estaba haciendo? Son cosas de la edad, chicos. Bueno, hidratos de carbono. Bueno, como ya les dije, en toda esta parte no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Sí? Todos los grupos funcionales que ya vieron en orgánica 1 y en orgánica 2 los van a ver en moléculas más complejas. ¿Por qué complejas? Antes ustedes lo que veían era un esqueleto carbonado con un grupo funcional determinado. Entonces, en las biomoléculas no vamos a tener generalmente, salvo que sea un terpeno o cierto tipo de compuestos que son cadenas carbonadas o ciclos carbonados que no están muy funcionalizados, que podemos encontrar mucho en la naturaleza, en las plantas, por ejemplo, en terpenos de origen de plantas o en el caso de mamíferos, en el colesterol y derivados, que son compuestos de ciclos carbonados fusionados que están poco funcionalizados. Pueden llegar a tener alguno que otro hidroxilo o dobles enlaces, pero no están muy funcionalizados. Esas moléculas orgánicas, bueno, existen, pero el resto que podemos encontrar, como los azúcares, los aminoácidos, los péptidos, las proteínas y las combinaciones de los mismos, que van a ser glicopéptidos, glicoproteínas, lipopolisacáridos, glicolípidos, dependiendo cuál sea la porción más importante, ¿sí? Si el azúcar o el lípido o el péptido o aminoácido es lo más importante en la molécula, le va a dar el nombre. Y tienen combinaciones de eso. Pero además van a tener muchos grupos funcionales. Entonces, la situación va a ser más compleja, va a ser más integratorio. ¿Se entiende? Son moléculas más difíciles de predecir ciertos tipos de comportamientos, pero la química es mucho más interesante y, bueno, tiene que ver con cosas del tipo más aplicado. Sobre todo la base para química biológica que ustedes van a cursar el cuatrimestre que viene o el segundo cuatrimestre del año que viene está en esta materia. Entonces, el primer tema que vamos a ver, vamos a ver hidratos de carbono, aminoácidos y péptidos, y después vamos a ver lípidos y terpenos. Bueno, los libros de texto que utilicé son el McMurray, el Volhard, el Wade y el Claydon. Pueden encontrar los distintos temas, los tienen ahí. Y la organización de la teórica es esta. Vamos a tener una parte introductoria, las definiciones y las clasificaciones, que es lo primero que se hace en uno de estos temas, la designación de las series, que después les voy a comentar qué son, las representaciones, ¿sí?, de los azúcares, porque piensen que, como casi todas las moléculas orgánicas, están en 3D, pero cuando uno las estudia y las trabaja y hace ejercicios, generalmente trabaja en... Eso, bueno, va a cambiar en el futuro, ¿no? Porque yo soy hijo del papel. Quizás dentro de unos años los próximos estudiantes estén en computadoras y trabajen directamente con modelos 3D. Pero bueno, nosotros por ahora trabajamos en 2 dimensiones, somos como los egipcios. Entonces, bueno, hay distintos tipos de proyecciones, Howard, Fisher, después el estudio de las conformaciones y, bueno, después características nuevas de estas moléculas, que, bueno, la aparición de lo que es un anómero, la mutarrotación y, bueno, efectos que tienen, como el efecto anomérico, y vamos a ver especialmente las furanosas. A ver si esto avanza. Ahí está. Bueno, hidratos de carbono. ¿Por qué hidratos de carbono? Cuando piensan en hidratos, les dicen hidratos de carbono. O como dicen ahora, si uno vive en Palermo, dice carbs. Te pueden llegar a decir carbs. O carbohydrates. Yo vivo en Chacarita y estoy cerca de Palermo, entonces
uno escucha bastante ese tipo de cosas. Dice, porque son retóxicos. Ahora son retóxicos los hidratos de carbono. Son esenciales para la vida, chicos, y están en todos los organismos. Pero bueno, están en las harinas, los vamos a encontrar. Bueno, los encontramos en todos los organismos vivos. ¿Sí? Van a tener dos funciones, sobre todo, los hidratos de carbono. Vamos a encontrar subunidades de hidratos de carbono y después cuando se enlazan entre sí, van a tener lo que vamos a llamar polisacáridos, ¿sí? Que van a tener estructuras pero van a tener funciones de estructurales, ¿sí? O sea, de esqueleto o de sostén, por ejemplo, de las plantas, como puede llegar a ser la celulosa, o también como almacenamiento de energía. ¿Sí? Vamos a tener esas dos funciones que tienen los hidratos de carbono. Los monosacáridos, ¿sí? Que son las unidades más pequeñitas de los polisacáridos, la cadena más pequeñita, el eslabón más chiquito, generalmente cuando uno los tiene como monosacáridos, funcionan metabólicamente como función de energía, ¿sí? Se transforman después en energía. Los que convierten los hidratos de carbono, el dióxido de carbono en hidratos de carbono son las plantas. El origen de los hidratos de carbono son las plantas. O sea, las plantas los biosintetizan a partir de dióxido de carbono y agua. También las algas fotosintetizan a partir, bueno, de pigmentos que absorben luz. Les pusieron el nombre hidratos de carbono porque si uno hacía la composición, perdón, ahí está, la composición centesimal de este tipo de compuestos les daba una fórmula general que tenía carbono y una molécula de agua. Por eso se los llamó hidratos de carbono. Como les he dicho, bueno, tienen función metabólica, cumplen funciones, están dentro del metabolismo de plantas y animales, ¿sí? Van a estar unidos a los fosfatos para transportar los fosfatos, que son, bueno, es la energía es la ruptura de las unidades de fosfato, se lo van a ver en química biológica, es una forma de guardar energía y liberar energía. Entonces, bueno, los azúcares son los que transportan los fosfatos, ADP, ADP y ATP, están asociados a los azúcares, cumplen funciones estructurales, son constituyentes de glicoproteínas. Sobre todo, ahora que estamos en época de pandemia, hablan de, bueno, los spikes y el reconocimiento y las moléculas que están alrededor de las células. Bueno, todos los sectores de reconocimiento que se encuentran afuera en las células son hidratos de carbono. ¿Sí? Son cadenas de hidratos de carbono. Entonces, bueno, generalmente por algún tipo de interacción con ese receptor que está compuesto por hidratos de carbono, eso genera una señal y puede generar una acción biológica, ¿sí? A la apertura de un canal o la internalización de una molécula, ¿sí? Entonces es muy importante la estructura de los hidratos de carbono. Hay una rama de la ciencia que está entre la química orgánica y la química biológica que se llama la glicobiología, que estudia mucho este tipo, y todavía está en muchas cosas, está en pañales, en muchas cosas que se van descubriendo, estudia todo este tipo de azúcares que se encuentran en los organismos vivos. Tenemos suerte que en la facultad hay muchos grupos de investigación y hay muchos investigadores que son de nuestra facultad que ahora están en otros institutos que tienen formación en glicobiología. Y bueno, también son constituyentes los hidratos de carbono del ADN y el ARN. Pero bueno, son moléculas complejas que ya vamos a ver cómo están compuestas. Bueno, te estoy aburriendo, Giselle.
Justo me apareces en la pantallita. No, nada que ver, me resulta re interesante. Es re interesante. Y vamos a tratar de hacerlo interesante para que no se duerman. Bueno, ahora los vamos a asustar con un poco de estructura, ¿sí? Vamos a tratar de convertir esta flecha en un puntero más interesante, como si estuviese dando clase. Bueno, fíjense, algunos de los azúcares que nosotros conocemos en la vida cotidiana, por ejemplo, es la lactosa, que la encontramos en la leche. Hay gente que es intolerante a la lactosa, ahora está recontra de moda la leche deslactosada, porque supuestamente los mamíferos tenemos las enzimas que clivan, que cortan, ¿sí?, este enlace entre la D-galactosa y la D-glucosa. Después vamos a ver los nombres, ¿no? ¿Por qué tienen esos nombres? Bueno, rompen este enlace glicosídico, que es 1,4, ¿sí?, y liberan la glucosa y la galactosa, que son dos hidratos de carbono distintos. Bueno, también, ahora que bueno, estuvo mucho tiempo de moda, y calculo que todavía está de moda más allá de la pandemia y los cierres, en la cerveza nosotros vamos a encontrar a la maltosa. Así que tiene dos subunidades de glucosa unidas de otra forma. Acá después vamos a ver qué es un enlace beta 1,4 o un glicosídico, ¿sí?, beta 1,4 distinto. Después tenemos la celulosa, que también tiene beta 1,4. Esto es un polisacárido, acá está cortado, tendría que decir una N, pero son subunidades de glucosa que están todas unidas de la misma forma. Esto nos encontramos, la celulosa la encontramos en las plantas. Como vamos a ver más adelante, nosotros los mamíferos, o bueno, los humanos, en realidad nosotros no, algunos mamíferos deben tener, pero bueno, nosotros no hidrolizamos la celulosa. No tenemos enzimas que corten justo estos enlaces de glucosa que estén formados de esta manera. Después, bueno, la sacarosa, ¿sí?, que tiene una glucosa y una fructosa. Y después, bueno, otro biomaterial que está de moda y en Argentina hay muchos grupos que están trabajando en eso, es la quitina, ¿sí?, que fíjense que tiene subunidades de N-acetilglucosamina, son azúcares que tienen también grupos amino, acá este amino está acetilado, y forma parte del exoesqueleto de los insectos. ¿Vieron que es tan crujiente y tan crunchy que a futuro lo vamos a comer en snacks? Bueno, eso que hace que sea tan crujiente y hace los exoesqueletos, tanto de crustáceos como de insectos, es la quitina. Es un polisacárido, ¿sí?, compuestos de N-acetilglucosamina. Hay muchos polisacáridos, pero bueno, en estos momentos en la República Argentina, por suerte tenemos un litoral marítimo bastante grande y hay bastantes empresas que trabajan con crustáceos, y un excedente de la producción de crustáceos es la quitina. Porque vieron cuando uno tiene los... Ay, ¿cómo me olvidé el nombre? Me encanta comerlos. Camarones. Los camarones uno los saca, tiene la estructura esa, la quitina, que es bastante dura, y tiene la parte carnosa. Bueno, de la industria de los camarones y de los crustáceos similares, toda esa parte externa es un excedente enorme y es una pérdida de dinero bastante importante. Entonces, en Argentina hay varios grupos de investigación, sobre todo, bueno, acá en la UBA tenemos varios, y hay otros, bueno, en La Plata, en Mar del Plata y en la Patagonia Argentina, que trabajan tratando de aprovechar estos polisacáridos para hacer distintos tipos de materiales. Son todos grupos que saben química y modifican los grupos funcionales de estos polisacáridos para darles distintas propiedades físico-químicas.
Eso es muy interesante. Es toda la parte de ciencias de materiales. Siempre van a encontrar un orgánico porque cuando necesiten modificar la molécula van a necesitar conocimientos de química orgánica. Eso es lo que pasa generalmente. Bueno, también, como les dije, forman parte de el ADN y el ARN. Bueno, el ADN, ¿sí?, es ácido desoxirribonucleico. Entonces fíjense que van a tener una parte que son desoxirribosas, este es el ADN, unidas por, serían puente fosfato, uniones fosfato que van entre los distintos azúcares, y esas ribosas en esta posición están sustituidas por un heterociclo. Eso lo vamos a ver más adelante qué heterociclo es. Que son heterociclos generalmente nitrogenados, que después por uniones hidrógeno van a interaccionar entre sí y van a mantener unidas las dos hebras del ADN. En el caso del ARN, en vez de tener desoxirribosa, generalmente todos los carbonos tienen un hidroxilo en los hidratos de carbono, pero hay algunos que no tienen hidroxilos, como en el caso de la desoxirribosa. En el ADN es desoxirribosa, en el ARN, que es el ácido ribonucleico, esa misma cadena, que son cadenas mucho más cortas, tienen ribosa y además, bueno, están cambiadas unas de las bases que uno tiene acá, uno de los heterociclos que tiene en la cadena. Entonces, bueno, vamos viendo que lo que vamos estudiando en esta segunda parte es una conjunción de todas las moléculas que estamos viendo y también va a ser de las reacciones que hemos visto antes. Esto se va complejizando más. Bueno, como les dije, la fórmula general por la que se nombró este tipo de moléculas era hidratos de carbono, pero no que tendrían una fórmula general, carbono N, una molécula de agua, también N. O sea, cada carbono tendría una molécula de agua. A ver acá que... Upa, perdón. Quise leer el... Quise leer el chat. El óxido de hidrógeno era nocivo para la vida. ¿Qué pasó, Santiago? ¿De dónde? Hace creo que un año o un poco más decían que el óxido de hidrógeno, el óxido de dihidrógeno era nocivo para la vida y que tendría que ser prohibido. ¿Cuál es el problema? Que si te fijas la fórmula es H2O. Por Dios. Bueno. Dejalos que se junten con los antivacunas. ¿Qué querés que te diga? Bueno. La fórmula general de los hidratos de carbono, cuando se empezaron a investigar, el grueso de los hidratos de carbono tenían esta fórmula. Pero ¿qué pasa? Tenemos otro tipo de hidratos de carbono que no exactamente tienen esa fórmula general. ¿Sí? Tenemos la glucosa que sí cumple, pero por ejemplo, ese hidrato de carbono puede estar fosfatado, puede ser una glucosamina que en vez de un hidroxilo esté reemplazado por un grupo amino. Ese grupo amino puede estar acetilado. Por ejemplo, puede hacer esta estructura, bueno, se llama ácido murámico, ¿sí? Y puede también estar acetilado. Por ejemplo, bueno, tenemos la aminoazúcares como la galactosamina, la manosamina, esos nombres los van a aparecer, los van a aprender. Los desoxi, que en determinadas posiciones no tienen hidroxilo, como está aquí, que es son nombres especiales como fucosa o rhamnosa que vienen de algún organismo o de alguna planta de donde se aisló originalmente. Después, bueno, tienen un glucoronato, un gluconato, que son oxidados. El hidroxilo primario que estaba en esta posición está oxidado a ácido. En vez de tener en esta posición, como vemos aquí, donde tendremos un aldehído y una acetona, está oxidado a ácido. Y acá está ese ácido como lactona.
Bueno, y este ácido, bueno, que es bastante común en biología, que es el ácido siálico, es un hidrato de carbono, pero no cumple con toda con la fórmula molecular. Fíjense que, bueno, no son todos hidroxilos, sino que acá tiene un ácido carboxílico, ¿sí? Unido a un carbono que tendría, esto es un hemiacetal, que tiene un carbonilo de cetona, y tiene una N-acetil N-acetilamina. A ver si avanza esta presentación. Ahí estamos. Bueno, entonces, vamos a la parte de definiciones. Los hidratos de carbono son polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. O un compuesto que por hidrólisis ácida libere alguno de los que acabo de nombrar. Una cosa, si son polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas, los grupos funcionales que yo tengo ahí son un grupo carbonilo, que puede ser aldehído cetona, e hidroxilos. Bueno, sin repetir y sin soplar, ¿cuántas reacciones ya recuerdan en las que están involucrados los aldehídos y las cetonas y los hidroxilos tenemos en química orgánica? Formación de acetales. Tenemos formación de acetales. ¿Sí? Bueno, después, bueno, esos carbonilos y cetonas pueden reducirse, pueden oxidarse, y lo mismo ocurre con los hidroxilos. Pueden oxidarse, pero también, por ejemplo, pueden sufrir, dependiendo si está sustituido con con un buen grupo que los haga un buen grupo saliente, se pueden sustituir. ¿Sí? Entonces, esas moléculas son mucho más complejas que lo que vimos hasta ahora. Como les vuelvo a decir, antes generalmente veíamos una molécula que tenía uno o dos grupos funcionales, entonces la reactividad era sencilla de predecir. Acá con los hidratos de carbono no es tan sencillo. Existen lineamientos generales de cómo pueden reaccionar, porque hay regiones de la molécula que reaccionan más fácilmente con la otra. Pero ¿qué pasa? Yo voy a tener estos polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas, y parcialmente, ¿qué es lo que va a pasar? Dependiendo si están en solución o están como un sólido, puede ser que los encuentre como un polihidroxialdehído, una polihidroxicetona, o liberados, libres, o como un acetal, ¿no es cierto? O como un hemiacetal. Bueno, entonces, dependiendo de la complejidad, cuando son subunidades simples, los vamos a encontrar como monosacáridos. Si son complejos, o sea, voy uniendo distintos monosacáridos, bueno, van a ser di, tetra, penta, sacáridos, y bueno, cuando ya son más de un monosacárido, generalmente se los nombra como oligosacáridos. Cuando la cantidad es bastante grande, ¿sí? En el caso de los biopolímeros, que tengo cadenas muy, muy largas de monosacáridos, se llaman polisacáridos. De acuerdo a la cantidad de átomos de carbono, de su tamaño, los vamos a encontrar como las subunidades de monosacáridos, los vamos a encontrar como tetrosas, pentosas, hexosas o heptosas. De acuerdo a si el carbonilo es un aldehído o una acetona, ¿qué significa en este tipo de moléculas que sea un aldehído o una acetona? ¿Los aldehídos en qué tipo de carbonos los voy a encontrar? ¿Carbonos primarios o En extremos, ¿sí? extremos? En extremos. Nunca van a ser el medio de una cadena, es imposible. Porque si está oxidado a carbonilo, va a ser cetona. Entonces, cuando es una aldosa, el carbonilo va a estar en el extremo, y cuando es una cetosa, el carbonilo va a estar en un carbono que no es un extremo, ¿sí? No es ni la cabeza ni la cola de la molécula. De acuerdo a la reactividad, ¿sí? Van a ser reductores y no reductores. Esto va a estar asociado a
cuán libre esté ese grupo carbonilo, si está como acetal o como cetal. ¿Se entiende? Si va a estar con un hidroxilo formando un hemiacetal con un hidroxilo libre, o va a estar sin ese hidroxilo libre formando un cetal, ¿sí? Con dos uniones oxígeno-carbono en un mismo carbono. ¿Se entiende? O sea, cuando tengan, eso lo vamos a ver más adelante, cuando tengan el carbonilo del polihidroxialdehído o la polihidroxicetona sin formar un cetal, va a ser un azúcar reductor. En cambio, los que estén como cetales van a ser no reductores. Entonces, el monosacárido no puede ser, es la subunidad más pequeña, no puede ser hidrolizado a otro hidrato de carbono más simple. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar, dependiendo de la estructura, la estereoquímica de los hidroxilos de ese polihidroxialdehído o polihidroxicetona van a tener nombres característicos que se repiten bastante en la naturaleza, como glucosa, fructosa, galactosa. Un disacárido nos va a dar, por hidrólisis ácida, dos subunidades de monosacárido. Fíjense, nosotros teníamos, en el caso de, son polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas, fíjense que los dos grupos funcionales que tenemos en estas moléculas son o carbonilos o hidroxilos. Entonces, la forma de unirse que van a tener va a ser formando acetales. Las uniones de los hidratos de carbono van a ser acetálicas, van a ser acetales. ¿Y se acuerdan cómo se hidrolizaban los acetales? Con medio ácido y calor. Con medio ácido, ¿sí? Recuerden eso. O sea que ahora tienen que ir pegando todos los conocimientos que tienen de la primera parte. Entonces recuerden, abstráiganse del susto que les puede provocar todos esos nombres raros y cosas nuevas que dicen fructosa, galactosa. Piensen que es un mogollón, es un grupete enorme de carbonos que tienen hidroxilos y carbonilos. Se pueden, sobre todo, se ciclan entre sí formando hemiacetales, pero después esas subunidades se unen entre sí y la única forma que tienen de unirse entre sí es involucrando esos carbonilos y esos hidroxilos. Entonces, las uniones que tienen son cetálicas, ¿sí? Son acetálicas. Es un acetal. Bueno, y esas uniones se rompen con muchísima facilidad en medio ácido. El oligosacárido, bueno, depende de la cantidad de subunidades que tenga, bueno, libera varias cantidades monosacáridos. Y el polisacárido son hidratos de carbono de alto peso molecular que por hidrólisis liberan muchas subunidades de determinados monosacáridos. Generalmente los que tienen que ver con la parte estructural y con la parte de almacenamiento son unidades repetitivas. O pueden ser unidades de glucosa, unidas de una determinada forma, o dependiendo del tipo de organismo, pueden ser glucosa y otro monosacárido intercalado, que bueno, que dan una estructura determinada. Pero bueno, como recuerden, los poli son o estructurales o almacenamiento. Bueno, espera un segundito. Ah.
Disculpen, pero me tocaron el timbre. Esto de estar en la casa trae determinados problemas adicionales. Bueno, ¿se entiende hasta ahora lo que voy explicando? Bueno, entonces, ya hemos visto la fórmula molecular que tenían. Generalmente van los monosacáridos de 3 átomos de carbono a 8 átomos de carbono. La mayoría que vamos a encontrar en la naturaleza van a ser, bueno, el glicerol es 1, el gliceraldehído es uno de los más importantes, y después, bueno, vamos a las tetrosas, las pentosas, las hexosas, y después vamos bajando a las heptosas o a las de 8 átomos de carbono, las octosas. Entonces, fíjense, vamos a tener aldosas en los cuales el carbonilo está en el extremo, y cetosas en las que el carbonilo está en el segundo átomo de carbono de la cadena. Fíjense que vamos a tener un aldehído, y después vienen todos los carbonos, contienen un hidroxilo en su estructura. Lo mismo pasa con las cetosas. Entonces, dependiendo de la cantidad de átomos de carbono, se nombran triosa, tetrosa, pentosa, hexosa, que son los mayoritarios, septosa y octosa. Fíjense que, bueno, yo tengo un hidrato de carbono de 4 átomos de carbono y es una aldosa, es una aldotetrosa. Y si tengo 5 átomos de carbono y el carbonilo se encuentra en el átomo de carbono número 2, es una cetopentosa. Todas estas son definiciones. Y ahora vamos al químico orgánico. La tesis de Emil Fischer, nosotros en la facultad tenemos una copia de la tesis de Emil Fischer. Antes como tenían varias copias de las tesis, Emil Fischer fue un genio de la química orgánica. Yo al final no me quedó en claro porque él era alsaciano y trabajó muchos años en Estrasburgo. En el momento en el que él transcurrió su vida, si pertenecía a Francia o pertenecía a Alemania. Me parece que pertenecía a Francia. Bueno, fue premio Nobel de Química y, bueno, fue el que estudió sobre todo los hidratos de carbono. Pero imagínense que estudió los hidratos de carbono en épocas más grandes que los abuelos de ustedes, ¿no? Entonces, lo único que tenían para dilucidar la estructura de las moléculas era un equipo de combustión, ¿sí? Hacían combustión de los compuestos orgánicos y una balanza, e iban haciendo, y bueno, después hacían ensayos para saber qué tipo de elementos químicos podían llegar a tener. Era bastante rudimentario, pero así todo fue descubriendo la estructura de las moléculas. Entonces él estudió, ¿sí? Los hidratos de carbono de 3 átomos de carbono, ¿sí? Como el gliceraldehído y la dihidroxicetotriosa. Y bueno, él vio que solo el enantiómero dextrorotatorio, el R-gliceraldehído, era el natural. Fischer designó arbitrariamente al enantiómero R como el dextrorotatorio, ¿sí? Y tuvo suerte y la acertó, ¿no? Él dijo que el enantiómero dextrorotatorio era el que había descubierto, ¿sí? Y terminó siendo el R. El R más gliceraldehído pasó a ser conocido por dextrógiro dextrorotatorio, y su enantiómero el L-gliceraldehído. Lo que tiene es algo que vamos a ver también en la parte de aminoácidos, es en la naturaleza
determinadas configuraciones de los átomos de carbono de las biomoléculas tiene una determinada, un determinado valor. No es que vamos a encontrar el R y el S. ¿Sí? En el caso de los azúcares naturales, de los organismos, siempre vamos a encontrar que son todos de la serie D. ¿Sí? Que el anteúltimo carbono de la cadena, ¿sí? Siempre va a ser de configuración R. Existen ciertos organismos que pueden llegar a tener, ¿sí?, este carbono con otra configuración, con configuración S, pero son las excepciones. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que las maquinarias que utilizan estas biomoléculas para utilizarlos como fuente de energía o como utilizar o como sustratos para otro tipo de reacciones que precisan que ese substrato tenga esa configuración en ese carbono. ¿Sí? Entonces, si uno tiene un microorganismo con una determinada enzima que utiliza el R-gliceraldehído o, como se lo conoce normalmente, el D-gliceraldehído como sustrato, generalmente, si uno coloca a ese microorganismo o la enzima de ese microorganismo o esa enzima X que uno utiliza para hacer esa reacción, le coloca el sustrato L, ¿sí?, que es el S, no lo va a poder utilizar. Fíjense lo importante que es la quiralidad en las biomoléculas. Por eso en Orgánica 1 estaba Carla y ustedes se colgaban del techo cuando tenían que estudiar y hacer todas las configuraciones y pataleaban porque, bueno, era pesado como clérigo de chancho. Pero bueno, la importancia viene por eso, porque a nivel biológico las enzimas, ¿sí?, generalmente reconocen determinados carbonos quirales para utilizarlos como sustrato. Más allá de que, bueno, uno ya utiliza la nomenclatura R o S, se sigue utilizando en azúcares la nomenclatura D y la nomenclatura L. ¿Sí? Y siempre que se habla de la serie D o la serie L, siempre se está hablando del último carbono, ¿sí?, en este caso del gliceraldehído, es este último carbono de la cadena. Ahora lo vamos a ver más en detalle. Como habíamos visto, esto es un repaso de Orgánica 1. En los azúcares lo que uno hace sobre todo se trabaja con proyecciones de Fischer, sobre todo cuando uno tiene originalmente el monosacárido lineal. Y se acuerdan que en este proceso de pasar de 3D a una molécula plana, uno tiene esta estructura, hacia adelante y hacia atrás son los que se encuentran hacia abajo, y a los costados son los que se encuentran hacia arriba mirando al observador. ¿Sí? Pasamos por un proceso de egipsificación, lo convertimos en plano, y si se acuerdan, bueno, uno de esas, lo que significa es que si está hacia arriba o hacia abajo, ¿sí?, de la molécula, significa que, bueno, se encuentran mirando hacia abajo y estos se encuentran mirando hacia los costados. Entonces, en el caso de el R-gliceraldehído, que es el natural, tenemos esta estructura 3D, lo podemos dibujar así, y si hacemos la estructura de Fischer, nos va a dar esta forma. Lo mismo lo podemos hacer para el S-gliceraldehído. Esta molécula, como tiene un solo carbono quiral, o sea, el que determina la quiralidad es un solo carbono, cuando yo mido el poder rotatorio, el alfa D me da con el mismo valor absoluto, pero distinto signo.
En otro tipo de moléculas, ¿se acuerdan que yo puedo tener un epímero en ese carbono? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El resto de centros quirales, ¿sí?, pueden ser los mismos, y cuando yo mido el poder rotatorio no me va a pasar que voy a tener el mismo valor absoluto pero con distinto signo. Voy a tener un distinto poder rotatorio. Entonces esto pasa en el caso del gliceraldehído. Entonces, DOL son los prefijos que se van a utilizar para establecer la configuración del hidroxilo del último carbono asimétrico en la proyección de Fischer. Y esto va a ser va a ser para todos los monosacáridos que encontremos, ¿sí? Va a ser DOL en función del último carbono de la cadena, el anteúltimo carbono de la cadena, ¿sí? El último que tiene un carbono quiral. Igualmente vamos a encontrar que van a estar, ¿sí?, la L y la D glucosa, ¿sí?, y van a ser, eso sí, van a ser enantiómeros entre sí en las series. Generalmente, cuando uno encuentra un monosacárido de la serie L, también lo puede encontrar, ¿sí?, que son raros, van a ser enantiómeros, va a ser un enantiómero, va a ser la imagen especular del otro, ¿sí?, del enantiómero de la serie D. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos dos grupos. Nosotros vamos a trabajar con la serie D, ¿sí?, sobre todo. Entonces, el monosacárido, bueno, que tenga el centro quiral más alejado al grupo carbonilo, el último centro quiral, que es el anteúltimo de la cadena, porque el último hidroxilo va a ser un hidroxilo primario, tiene la misma configuración del D-gliceraldehído. Que bueno, en la proyección de Fischer es el penúltimo carbono a la derecha, que va a la derecha. Entonces, si uno lo ve en el caso de, fíjense, del gliceraldehído, para que sea serie D, ese hidroxilo va a la derecha. Bueno, todos los monosacáridos de la serie D tienen ese penúltimo hidroxilo mirando hacia la derecha en la proyección de Fischer. Los que sean de la serie L van a tener ese hidroxilo en la proyección de Fischer mirando hacia la izquierda. Casi todos los azúcares naturales pertenecen a la serie D. Que sea de la serie L es una excepción. Y generalmente no son casos especiales y muchas veces son, bueno, de otro tipo de organismos que tienen otro tipo de enzimas y tienen otra estructura. Bueno, tenemos las aldotetrosas. Tienen dos estereocentros, o sea, tenemos carbonilo, dos carbonos estereogénicos y un hidroxilo primario que no tiene un centro estereogénico. Entonces, tenemos 2 al cuadrado, son 4 estereoisómeros posibles, y entonces vamos a tener, se nombran de esta forma, cuando los hidroxilos están para el mismo lado, se los nombra como eritro, ¿sí?, cuando es RR, y cuando tiene uno para un lado y otro para el otro se llama treo. Entonces, dependiendo cómo es el anteúltimo hidroxilo, la configuración es D eritrosa, D treosa, L eritrosa y L treosa. Profe, ¿qué tan importante es que nos aprendamos todos estos nombres? Para mí no sería tan importante. El problema es que, bueno, hay personas que, bueno, se los pueden llegar a... Yo no se los voy a pedir, yo les voy a dar estructura. En un examen yo les doy la estructura y lo más importante es que sepan pensar la reactividad. Pero hay gente más grande que
bueno, les va a pedir algunos nombres, algunas estructuras que se las sepan la glucosa, y después van a ver en problemas que les van a dar algunas reglitas mnemotécnicas para que se la acuerden. Pero bueno, siempre para eso, o sea, el gliceraldehído te lo vas a acordar siempre, pero ¿por qué? Porque es de la serie D y en la proyección de Fischer siempre va a estar hacia la derecha. Y después todos estos es para que sean D, por ejemplo, en la eritrosa o la treosa, si son D, ya están, un hidroxilo ya lo tenés definido porque en la proyección de Fischer va hacia la derecha. Y eritro es al mismo lado y treo para el lado distinto. Pero esto es porque soy viejo y me acuerdo. Pero yo necesariamente no se los haría, no sería algo que yo evalúe la estructura de los hidroxilos de un azúcar. Pero bueno, hay docentes que te los pueden llegar a exigir. ¿Sí? Sobre todo, bueno, que sepas bien la glucosa, que ese, bueno, sabelo, para cuando rindas la materia, sabelo, y después si te dan un cachetazo cuando salís del final y te lo olvidás, te puedo llegar a entender. Pero bueno, lo más importante para mí es que sepas la reactividad y cómo son esos grupos funcionales, cómo reaccionan, qué función tienen, para qué sirven. Ese tipo de cosas me parecen más importante que te sepas la estructura perfecta. Pero sí que tengas en cuenta que biológicamente los azúcares naturales tienen el último carbono de la cadena, que son todos iguales, que son de la serie D, ¿sí? Con la misma configuración R. Eso sí lo tenés que saber porque, bueno, eso es como diciendo, es lo básico. Todo el resto de los hidroxilos, para donde vayan, no es tan necesario que te lo sepas. Te van a pedir la glucosa, es así. Yo en el examen les voy a dar la estructura de glucosa y a partir de ahí que sepan hacerlo todo el resto. No es lo importante. ¿Sí? Para mí no es lo importante saber hacia dónde van los hidroxilos. Pero bueno, otros docentes se lo pueden llegar a pedir, porque no necesariamente van a rendir el final conmigo. Bueno, entonces, lo que vemos en el caso de la D eritrosa y la D treosa es que son epímeros, ¿sí? Tienen epímeros de carbono 2. Tienen configuración distinta, contraria en uno de los carbonos, pero bueno, tienen el otro centro quiral, lo tienen igual. Fíjense, bueno, es lo que les dije, que eritro significa que es para el mismo lado, y treo que está intercalado, y bueno, dependiendo de hacia dónde está el anteúltimo, dependiendo de dónde sea la cabeza y la cola de la molécula, dónde está el carbonilo, va a ser D o L, ¿sí? En el caso de que, bueno, los carbonilos estén en la parte superior, ¿sí? El último centro quiral tiene el grupo mirando hacia la derecha en la proyección Fischer, este, ¿sí? Va a ser D, y este va a ser D, y este va a ser L, y este va a ser L. En este caso, el signo de la rotación óptica no tiene ninguna relación con D o L. En el gliceraldehído sí, pero en el resto, como les dije, ya el poder rotatorio no está definido por un solo centro quiral. Yo voy a tener este centro que es R, que va a ser dextro rotatorio, pero ¿qué pasa? Todo el resto va a tener otro tipo de interacción con la luz y no van a tener el mismo comportamiento, ¿sí? Entonces van a ser los dos de la serie D, pero no van a tener el mismo comportamiento a nivel óptico, ¿sí? Bueno. O sea, que no significa que sea dextro levo rotatorio porque sea de la serie D. Una vez que ya tiene el otro centro quiral, va a cambiar y le puede cambiar la rotación óptica muchísimo más y hacérsela llegar a nula o hacérsela cambiar de signo. O sea, eso depende de cada molécula e interacción con la luz, que eso no necesariamente se puede saber. Bueno, los de 5 átomos de carbono, las aldopentosas, ¿sí? Tenemos 3 centros quirales y 8 estereoisómeros. Que exista la posibilidad de que haya 8 estereoisómeros no significa que tengamos toda esa cantidad de estereoisómeros posibles en la naturaleza.
Entonces, un azúcar de 5 miembros, conocido es, fíjense, son todos serie D, en la proyección de Fischer, todos los hidroxilos estos miran hacia la derecha. Está la ribosa, la arabinosa, la silosa, que provienen de plantas, la decilosa, la D-lisosa, que ese es los que nombraron los azúcares, parece que hicieron un tragalenguas, silosa y lisosa. Y, bueno, un ejemplo, bueno, que es importante es la 2-desoxirribosa. Fíjense que acá la ribosa tiene en 2 un hidroxilo y acá en la desoxirribosa no tenemos el hidroxilo, tenemos hidrógeno reemplazado. La ribosa y la desoxirribosa son los más importantes de los pentasacáridos. Fíjense que, bueno, la arabinosa tiene otra estructura. No, estos son los más importantes, los otros no tienen tanta importancia. Después, tenemos 2 a la 4, ¿sí? Estereoisómeros, ¿sí? Posibles, pero los más importantes son la D-alosa, la glucosa, la manosa y la galactosa. Después tenemos alosa, altrosa, gulosa, idosa, talosa. Tienen esos nombres raros, pero los más importantes en la naturaleza de 6 átomos de carbono es glucosa, que la escucharon hasta morirse, manosa y galactosa. La manosa y la galactosa tienen pequeños cambios con respecto, si tomamos a la glucosa como referencia, como el azúcar madre, la manosa es epímero de carbono 2, quiere decir que tiene todos los hidroxilos iguales menos el carbono 2, fíjense que es R en la glucosa y es S en la manosa. Y en el caso de la galactosa es epímero de carbono 4, fíjense que es 1, 2, 3, 4, este es R, y en el caso de la galactosa es S, el carbono 4. A ver. Existen también los de la serie L, pero fíjense, a partir de gliceraldehído, fíjense que siempre tenemos el anteúltimo carbono, ¿sí?, hidroxilado que tiene configuración R. Entonces tenemos gliceraldehído, la eritrosa, la treosa, ribosa, arabinosa, silosa, lisosa. Y acá vienen los otros, ¿no? Pero como siempre, los más importantes a nivel natural van a ser gliceraldehído, eritrosa y treosa, la ribosa, es muy importante. Le siguen después arabinosa y silosa, y de los hexa, ¿sí?, en vez de las hexosas, vamos a tener la glucosa, la manosa y la galactosa. Los otros son interesantes, los encontramos, pero son, salvo organismos especiales, son azúcares que son más raros, ¿sí? Son azúcares que pueden estar en lugares específicos, no, por ejemplo, en azúcares de tipo de mantenimiento de polisacáridos así de tipo estructural, o de almacenamiento, como el almidón o la amilosa, que vamos a ver más adelante. Las cetohexosas, ¿sí? Tenemos 8 estereoisómeros posibles. Entonces la de fructosa, fíjense que tenemos, la fructosa es similar a la glucosa, pero ¿qué pasa? En vez de tener el carbonilo en posición 1, lo tenemos en posición 2. En vez de aldehído, es una cetona, es una cetosa. Esta es la fructosa.
que bueno, la vemos todos los días, no sé si toman azúcar o no toman azúcar en las infusiones que toman, pero bueno, forma el disacárido junto con la glucosa que forma la sacarosa. También podemos encontrar aminoazúcares que son importantes en procesos biológicos como la D-glucosamina. Fíjense que es una glucosa, pero en vez de tener un hidroxilo, está reemplazado ese hidroxilo por un grupo amino. La D-manosamina, que tiene justito la manosa, es un epímero de carbono 2, entonces el hidroxilo está reemplazado por un grupo amino, pero bueno, tiene otra configuración, tiene configuración S. Y la galactosamina, que bueno, tiene un amino en posición 2, pero bueno, es el epímero de carbono 4 de la D-glucosa, de la glucosamina en este caso. Y algo muy común que podemos encontrar es la D-galactosamina o la D-glucosamina, la cualquiera de las dos, generalmente pueden encontrarla N-acetilada. Profe, una duda. Sí. ¿No tienen un nombre en particular si estuviera el grupo amino en el carbono 2 que en el carbono 3? El problema es que en la naturaleza, por algo será sabia, generalmente están todas en el carbono 2 y algunas están en otros carbonos en especial, pero el grueso de azúcares aminados que uno puede encontrar en la naturaleza, aminoazúcares, están casi todos en carbono 2. Los otros son como casos especiales, los vas a encontrar, pero son como raros. Generalmente la estructura es de glucosamina, manosamina o galactosamina. ¿Se entendió? Tiene Sí, que sí. ver con procesos biológicos y más allá de que uno pudiera, uno tiene un montón de centros quirales y un montón de posibilidades hacia donde vayan los hidroxilos, pero no vamos a encontrar todas esas posibilidades en la naturaleza. Las abundantes son pocas, como les dije. El gliceraldehído va a estar, la eritrositerosa las vamos a encontrar. Después, bueno, pasamos a ribosa, isoxirribosa, bueno, silosa y la podemos encontrar, sí, pero no es tan abundante. Las ribosas son más abundantes. Y después, cuando pasamos a las hexosas, y sí, vamos a tener glucosa, galactosa, manosa y, bueno, no como aldosa, sino como cetosa, la fructosa. Y esas son las mayoritarias. Después los otros azúcares van a aparecer y no aparecen todas las posibilidades, pero como minoritarios y como algo específico. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Bueno, me voy a tomar 5 minutos. Dale, dale. Dale.